Instituto Superior de Formación Académica. Educación tecnológica. Tecnología de las comunicaciones. Tecnología de las comunicaciones. Vamos a ver una pequeña introducción. Dijimos en lecciones anteriores que hay tres insumos básicos en toda actividad tecnológica: los materiales, la energía y la información, y que las actividades que se realizan sobre ella pueden ser transformaciones, transportes y almacenamientos. Desde esta perspectiva, las tecnologías de la información son las que se ocupan de las transformaciones, el transporte y el almacenamiento de la información. Esto constituye un universo gigante de diferentes tecnologías que han modificado la vida a partir del siglo XX. Se suele clasificar a las tecnologías de la información en 4 tecnologías relacionadas con nuestra clasificación: en hardware, software, bases de datos y telecomunicaciones. Hardware y software. Hardware. La palabra inglesa hardware se refiere a los soportes materiales que utilizamos para nuestra definición de tecnología. Los soportes materiales de las TIC son fundamentalmente las computadoras y los dispositivos conectados a ellas. Todos los componentes desarrollados por la electrónica, una disciplina de la física vinculada con el comportamiento de la electricidad en determinados tipos de materiales llamados conductores y semiconductores, y una disciplina tecnológica, cuyo origen parte de los usos de estos conocimientos de la física y el desarrollo de sistemas técnicos para utilizar la electricidad para la transformación, el transporte o el almacenamiento de la información. En realidad, hardware es todo aquello que se pueda tocar, en el sentido de lo que signifique que sea fierro, estructura, un tornillo, una grampa. Estamos acostumbrados a conocer el hardware cuando hablamos de nuestra PC de escritorio. Todo lo que sea el CPU, el monitor, el teclado, mouse, todo eso constituye un hardware. Una impresora es parte del hardware. Si bien son dispositivos periféricos, es nuestro hardware. Inclusive el procesador de una computadora es parte del hardware. Es todo lo tangible, todo lo que se puede llegar a tocar. Acá vemos en las imágenes, vemos una computadora armada completa. Todo esto es hardware. También acá vemos a una misma computadora, en este caso que es una notebook, que tiene asociado un teclado, un mouse, una videocámara, una radio, un escáner, una impresora. Tiene un montón de dispositivos alrededor que, si bien constituyen periféricos, también forman parte del hardware. Software. Software es una palabra inglesa que refiere a todos los programas de computación desarrollados para hacer funcionar el hardware. Es lo que en nuestra terminología llamamos procedimiento, es decir, los pasos que deben darse para realizar una operación con la información. Los programas, que en el caso del trabajo con los materiales suelen llamarse programas de acción, para referirse a un procedimiento donde quien domina los gestos técnicos y los conocimientos para realizarlos es el operario. En el caso de los programas informáticos, quienes ejecutan los programas son las mismas computadoras, que pueden realizar millones de operaciones por segundo para ejecutar sus programas. Los programas o el hardware se escriben en lenguajes de programación denominados por programadores especialistas. Asimismo, los lenguajes desarrollan herramientas informáticas que pueden ser utilizadas por personas que no saben hacer estos programas, aunque muchas veces los programadores desarrollan herramientas que deben ser utilizadas por especialistas, como los programas de dibujo o las planillas de cálculo. Un usuario avanzado de una planilla de cálculo no necesita saber desarrollar una planilla de cálculo, así como el programador en un lenguaje de programación no necesariamente es capaz de desarrollar un lenguaje de programación. En definitiva, el software es lo que vendría a ser la parte blanda de lo que nosotros estamos utilizando. Soft
significa blando. Entonces el software, digamos que es la parte con que se rellena el hardware para que el conjunto pueda desempeñar una acción determinada. Lo que estamos refiriendo con esta nota es decir que uno puede saber de software, pero el software se compone de varios tipos de software. Hay un software que es de utilización por parte del usuario, como pueden ser las herramientas de Office, donde uno encuentra un procesador de datos, de textos, como el Word, o una planilla de cálculo como el Excel. Uno es usuario de esos programas y también es un pseudo programador. En realidad es un usuario de esos programas. Los programadores reales son aquellas personas especializadas que generan y crean un programa de trabajo, un programa que cumple con una gestión. Los controles de gestión son llevados a cabo por programas informáticos que son escritos por programadores. El sistema operativo de nuestra PC fue escrito por un programador. Desde el punto de vista de la complejidad con que deben ser desarrollados los productos informáticos, cuando más complejo y más cercanos sean los códigos al funcionamiento de una máquina o microprocesador, los lenguajes se llaman de bajo nivel. Cuando más se aproximan al lenguaje humano, aclarando que en informática el lenguaje humano es el inglés, se llama de alto nivel. Por ejemplo, hay lenguajes de programación que se utilizan para desarrollo de lenguajes como el assembler o ensamblador. La siguiente ilustración muestra un código de lenguaje en assembler hecho por Wikipedia. Los símbolos utilizados requieren sistemas de numeración más complejos, como el hexadecimal, que a diferencia del decimal que utilizamos cotidianamente, requiere de 10 símbolos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. El hexadecimal utiliza números y letras como símbolos. Arrancamos del 0 hasta el 9 y agregamos la A, B, C, D, E y F. Lo que se observa en rectángulos rojos son códigos hexadecimales. O sea, esto que está acá en rojo en este diagrama son códigos hexadecimales que también pueden ser leídos por el procesador. En otras palabras, cuando nosotros escribimos un lenguaje de programación, lo estamos haciendo en un lenguaje de alto nivel, porque es un lenguaje que se entiende y está más cerca de que nosotros estamos acostumbrados a leerlos. Pero ese lenguaje se traduce por un compilador, por el mismo programa o plataforma que está utilizando el programador, y al traducirse se convierte en un código similar a esto que está acá, y este código, por ser códigos que puede interpretar más fácilmente el procesador, se denominan de bajo nivel. Un ejemplo de más alto nivel es, como mencionamos antes, una planilla de cálculo, por ejemplo Excel, que tiene una enorme complejidad y permite hacer programas, como veremos más adelante, aunque su uso es más sencillo que el de un lenguaje de programación. Los depósitos en los que se almacena la información se llaman bases de datos. Conviene en este punto diferenciar un dato de información. Dato puede ser cualquier número abstracto que esté en nuestro alrededor. Si ese número lo catalogamos con algún tipo de unidad, por ejemplo, una unidad de longitud, podemos estar hablando de X metros, por ejemplo, de 1 metro, de 2 metros. Pero si decimos 1, 2, 3, solamente estamos diciendo números naturales. Vamos a presentar como ejemplo el caso de una mesa. Si se la mide y se obtiene como consecuencia de la operación un valor numérico, por ejemplo 1,5 metros, esto es un dato, si bien es simbólico. Cuando decimos que su ancho es de 1 metro, ya tenemos algo cuadrado, que es un lado, que sería un largo, y otro lado que sería un ancho. Por lo tanto, la multiplicación de ambos nos da su superficie en metros cuadrados. En este caso, tenemos 1,5 metros cuadrados. En este momento decimos que lo que obtuvimos fue que a partir de dos datos como la dimensión de los lados
y le suministramos un proceso que fue el de la multiplicación de ambos, obtenemos como resultado información que es del tipo relevante y que nos permite tomar una decisión. Bases de datos. La información, si bien tiene un formato simbólico similar al dato, tiene una función diferente. Definimos información como un insumo para la toma de decisiones. En nuestro ejemplo de la mesa, el largo, el ancho, son datos. Si quiero comprar un mantel, estas medidas serán la información necesaria. Si quiero adquirir pintura para pintarlas, suele calcularse la cantidad de pintura en función de la superficie a pintar. En ese caso la información será la superficie de la mesa y para calcularla se debe procesar los datos de largo y ancho, es decir, multiplicarlos. Los datos de todo tipo se acumulan en bases de datos, por ejemplo una guía telefónica. Es también una base de datos. Si quiero llamar a alguien, luego del proceso de búsqueda del número de determinada persona, se selecciona en ese conjunto de datos el número de esa persona. Eso será la información que se requiere para actuar, o sea, llamar a esa persona. En las bases de datos se acumulan representaciones simbólicas, fundamentalmente textos y números. Estamos viendo acá, a continuación, una pequeña tablita que representa una base de datos de alumnos, o nuestro archivo de alumnos. En este archivo o base de datos vemos que está representado un registro fila y campos o columnas. Podemos observar que todas las filas tienen una cuadrícula donde una columna es un apellido, un nombre, una dirección, un teléfono, un cumpleaños. También tenemos que notar que la información que está en cada una de estas cuadrículas tiene que corresponder exclusivamente al número de registro o número de documento que tenga acá, en esta fila. Es decir, los datos están vinculados únicamente al número de registro o número de documento. No podemos decir que, por ejemplo, González corresponde al registro 3, porque estaríamos negando información, estaríamos estableciendo una información irreal, no sería lógico. Entonces decimos que cada fila representa un único ítem o cosa, en este caso sería un alumno, donde cada información del alumno está vinculada exclusivamente a un campo o columna que en este caso es el número del registro o bien puede ser el número de documento. Podemos hacer distintas búsquedas en este tipo de base de datos. Podemos buscar bien por un apellido, podemos buscar por apellido y nombre, por apellido, nombre y dirección, o por cualquier otra condición. Hay lenguajes que nos permiten utilizar una serie de sentencias que nos permiten buscar en la base de datos por cualquiera de los valores que estén contenidos en ella. Para poder buscar dentro de una base de datos es necesario utilizar un cierto tipo de lenguaje llamado SQL, que viene en las mayorías de los lenguajes de programación. SQL son las iniciales de lo que en inglés significa Structured Query Language, o bien lenguaje de consulta estructurado. Por ejemplo, para buscar en nuestra tabla de datos tenemos select asterisco from alumnos where apellido igual Levi. Acá le estamos diciendo con el select tráeme todas las filas. Asterisco corresponde a todas las filas. From ¿de dónde? Alumno sería la tabla. Where ¿dónde? Sería apellido igual a Levi. Le estamos diciendo tráeme todas las filas de la tabla alumnos donde el apellido coincida con Levi. Otro caso sería tráeme de la tabla de alumnos todas aquellas filas o registros cuyo cumpleaños coincida con el dato que estoy poniendo acá a continuación. Cuando nosotros buscamos o utilizamos la cláusula where, estamos poniendo una condición lógica y esta condición lógica se llama filtrar, es decir, estamos trayendo todos los registros o filas que componen la base de datos donde el apellido coincida con Levi o comience con Levi. De esta otra forma, también estamos diciendo que nos traiga todas las filas donde el cumpleaños corresponda a este valor numérico que está a continuación. Hay organismos públicos, en el caso de AFIP y ANSES,
que poseen bases de datos de todas las personas que están adheridas a esos organismos. Todas las oficinas públicas en los niveles nacionales, provinciales o municipales registran la información de bases de datos, en general siempre accesible a los ciudadanos. Telecomunicaciones. El cuarto elemento de las tecnologías de la información son las telecomunicaciones. En nuestra perspectiva, las telecomunicaciones son el transporte de la información. Probablemente las TICs aparecieron a partir de las telecomunicaciones, es decir, una de las primeras tecnologías de la información son las tecnologías de transporte, de la información que no se ha detenido en su avance desde su creación. Es decir, nosotros podemos tener información almacenada en algún tipo de medio magnético, pero si la tenemos solamente en nuestra PC, esa información es preciso transmitirla a algún lado. Hoy disponemos en gran medida el uso de la Internet, que nos permite desde cualquier PC de escritorio o desde cualquier teléfono celular acceder a una página web de la Internet y obtener información de algún tipo. Lo más común es poder leer el diario, entrar a nuestra cuenta bancaria, etc. Toda esa información figura en un servidor y es transmitida a través de telecomunicaciones con alguna tecnología y depositadas de alguna manera en nuestro dispositivo. Esto es viable al día de hoy. Puede llegar a ser la tecnología que estamos utilizando hoy obsoleta si dejamos pasar un cierto tiempo. Es muy probable que desde que estamos leyendo este texto, de acá a un tiempo, esta información, esta tecnología sea antigua y exista en ese momento una tecnología superior donde la transmisión de información resulte mucho más rápida. Telegrafía. La telegrafía se refiere estrictamente a la comunicación a distancia de textos. Esto supone que se pudo desarrollar en culturas con lenguajes escritos alfabéticos. En culturas con un gran avance en muchísimos campos de la tecnología, por ejemplo las de China, difícilmente haya podido desarrollar la telegrafía, dado que en China las lenguas escritas son iconográficas. Cada símbolo representa una palabra. La primera experiencia importante en la historia de las telecomunicaciones es el telégrafo de Chappe, creado en Francia a fines del siglo XVIII. Constaba de unas torres sobre las que se instalaban una serie de señales que se movían con un sistema de poleas que movían 3 barras articuladas. La primera operación para transmitir un texto es codificarlo. Si partimos del insumo mensaje, la primera operación es codificar el mensaje, es decir, se asignan letras a las distintas señales que pueden generarse con las distintas posiciones de las señales del telégrafo, curiosamente llamado semáforo. Podemos observar que en las imágenes una gran torre, un edificio de la época, con una serie de barras que según su posición pueden determinar un tipo de señal. Acá podemos ver las distintas posiciones de esas barras y cómo cada posición representa una letra de nuestro alfabético. O sea que la variación de estos estados, de estos 3 elementos, de estas 3 barras, representan una letra. Acá lo vemos con más detalle, la serie de poleas y las distintas posiciones que podrían llegar a adoptar estas barretas. Acá vemos 3, una transversal y 2 que la cortan en la punta. Las distintas posiciones de estas barretas, que son estas que están acá, nos dan los distintos códigos o las distintas letras de nuestro alfabeto. Concepto de señal y código. Definimos una señal como un cambio de estado de algo que puede transmitirse a la distancia. El código es la asignación de un significado a una señal. Construido el código, lo que sigue es convertir esos códigos en señales. En el caso del telégrafo de Chappe, consistía en ir moviendo las barras del semáforo para enviar los códigos.
Esto suponía una serie de procedimientos previos para avisar que se enviaría el mensaje y esperar la confirmación de atención del receptor. Suponía acuerdos respecto a los tiempos que se expondría cada letra, como ser códigos para los espacios entre letras y un aviso de que el mensaje había terminado. Estos procedimientos son los que actualmente se denomina protocolo. Los protocolos son centrales en las comunicaciones de Internet. En la sigla TCP/IP, la P significa protocolo. Esto, la traducción al español es Transfer Control Protocol, Internet Protocol. Es decir, un protocolo de control de transferencia de información utilizado como protocolo de Internet. Es decir, protocolo que es una serie de procedimientos a respetar para el entendimiento de lo que se está haciendo. La señal se transmitía por el aire. Los receptores estaban ubicados a la máxima distancia posible geográficamente. Es decir, que para poder transmitir un mensaje había dos torres que estaban situadas no más lejos que lo que da la vista al horizonte. Es decir, que en el medio no podía haber nada porque quedaría obstaculizado la visión directa entre un semáforo y otro. Por lo tanto, era necesario tener repetidores, es decir, distinta variedad de torres en distintas zonas geográficas donde una torre transmitía a una segunda torre, esa segunda torre transmitía a una tercera torre y así sucesivamente. La distancia no podía ser mayor a 10 kilómetros y el relieve en muchos casos obligaba a que esa distancia fueran menores. El hecho de transmitir una información de una torre a otra y a su vez esta a otra se llamaba retransmisión. De esta manera el mensaje podía ser retransmitido hasta llegar a su destino. En muchos casos el retransmisor podía no conocer el código. Esto es una ventaja porque de esta manera solamente el mensaje podía ser interpretado por el primer emisor y por el último receptor. Originalmente esta información o este tipo de envío de mensajes fue muy útil para el uso de operaciones militares, porque de esta manera se podía transmitir información militar y también información bancaria secreta. Se podría llegar a recorrer hasta unos 300 kilómetros en 10 minutos. En este diagrama podemos ver una red extensa de cómo se ocupaba en ese entonces esta red telegráfica utilizada por señales. Acá podemos ver bien las distancias que eran ocupadas dentro de Francia, que prácticamente abarcaban todo el país. Una persona o un emisor podía estar situado en algún punto de ellas y elegir la transmisión a donde quisiera. De esta manera se podían transmitir mensajes codificados a grandes distancias. Una vez transmitido el mensaje, el receptor debía recibir las señales, asociarlas al código y decodificarlas. Una vez que se hacía esta operación, era entregado al destino. Las operaciones del proceso de transmisión de texto con el telégrafo de Chappe quedaría en un diagrama como el que sigue. Acá podemos ver que primero se codificaba, se convertía el código en una señal, se transmitía moviendo las barras, convertía esa señal en código y el receptor decodificaba. Las tecnologías para codificar, convertir el código en señales, transmitir, convertir la señal en código y decodificar requería de expertos en las torres. El semáforo era necesario para la emisión y se utilizaban telescopios para la recepción de señales. Es decir, que entre una torre y otra el receptor utilizaba en ese entonces un telescopio o un largavista para poder interpretar lo que enviaba otra torre. Era un conocimiento necesario, muy bueno, de lo que se estaba enviando para poder decodificar el mensaje del semáforo. Para eso existen los protocolos. Los procedimientos incluían los movimientos necesarios para configurar el semáforo y la acción de retransmitir. Los retransmisores no necesariamente conocían los códigos.
El telégrafo de Morse. En 1834, Samuel Morse, un pintor norteamericano, mediante un circuito eléctrico muy sencillo que constaba de un pulsador, también logró transmitir mensajes. El emisor podía estar a una distancia de no más de 30 kilómetros aproximadamente. Acá podemos ver un diagrama donde podemos ver lo que era un pulsador de ese entonces. Esquemáticamente, esto puesto en un diagrama, podemos ver cómo el emisor hacía uso de este pulsador. Esto cerraba un circuito. Este circuito cerrado alimentaba un solenoide, este entrehierro que está representado acá, se imantaba y atraía una barreta. O sea que esta barrita que está acá se pegaba al electroimán. Cuando el pulsador era soltado, se desenernizaba el electroimán y la barrita esta volvía a su posición original. Pero en ese entonces había un problema. Las baterías utilizadas y el tipo de cable no permitían un alcance mayor a los 30 kilómetros, razón por la cual debía instalarse un telegrafista transmisor o retransmisor, es decir, que recibía el mensaje y volvía a retransmitirlo, es decir, volvía a realizar la misma operación que el primer emisor. En poco tiempo Morse se encuentra una solución que será importantísima en la historia de las tecnologías de la información. Pudo inventar el relé. De esta manera, con la utilización del relé, se evitaba la utilización de un retransmisor. Acá en el diagrama podemos ver cómo está simbolizado un relé, de que cuando este electroimán era energizado a través de la pulsación del pulsador, esto cerraba, atraía el imán otro contactor y volvía a energizar otro electroimán con la barrita final que producía el código Morse. A continuación estamos mostrando la codificación Morse. Morse lo que hice fue cada letra asignarla una serie de pulsaciones. En este caso están representando la letra A con un punto y una raya. ¿Esto qué significaba? Es el tiempo de duración del pulsador. El tiempo más largo en una pulsación corresponde a una raya y el tiempo más corto de pulsación corresponde a un punto. Con esos dos tipos de señales diferentes estableció esta codificación que cada conjunto de estos símbolos representan una letra diferente del alfabeto y también números. Acá podemos ver que hay un pulso corto llamado punto, un pulso largo llamado raya. Entonces el conjunto de puntos y rayas establecen un lenguaje que puede ser transmitido electrónicamente, en este caso electromecánicamente.